Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersadas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Pero si Cristo viene, nos vamos. Amén. Si Cristo viene, nos vamos. No sé para dónde, pero ahí vamos. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se preocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismas. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Y dice el 11, así dice el Señor omnipotente, para que amarren lo que leímos: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Y usted con calma en su casa lee lo demás. ¿A quién se está refiriendo el profeta? El profeta se está refiriendo a los gobernantes de Israel, a los reyes de Israel. En la imagen que yo le estaba comentando, se ve al rey como la figura pastoral de Israel. Israel siempre Dios lo vio como un rebaño. Y siempre porque de hecho era una nación que se dedicaba a la ganadería de cabras y de ovejas. Por tal razón, cuando Dios nombra al rey, o se da en la parte de que el rey sea el que gobierne, hay una visión de parte de Dios de que ese rey tiene que tener cuidado del rebaño. ¿Quién nombra al rey? ¿Dios o los hombres? Y aquí vamos a tener otro choque que también lo vamos a citar a la hora de Pedro, porque Pedro dice que todos los gobernantes son nombrados por Dios. Vamos a ver a qué Pedro se refiere. En el pueblo de Israel, tenemos que ir para atrás. ¿Quién es el primer rey de Israel? Saúl. ¿Cierto o falso? ¿Por qué se nombró rey? El pueblo le dice al profeta Samuel: queremos rey. No queremos más que nos gobiernen tú y tus hijos. Y Samuel ve eso como una manera de decir: ya el pueblo no quiere que Dios lo gobierne. Amén. Entonces todo el mundo viene y dice que como eso era lo que el pueblo quería, pues Dios vino y le dio a Saúl. ¿Cierto o falso? Eso es lo que usted ha escuchado. Porque Saúl fue malísimo. Amén. Eso es lo que usted dice. ¿Usted está seguro de eso? ¿Se mantiene firme en eso? La narrativa dice otra cosa. Dios cede a la petición del pueblo. ¿Quién fue el que nombró a Saúl según Primera de Samuel? Lo nombró Dios. Y no solamente lo nombró, le dijo a Samuel: úngelo. No solamente lo ungió, profetizó. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Qué añadimos ahí? Que Dios lo capacitó. ¿Para qué Dios lo capacitó? Para que pudiera dirigir de manera correcta al pueblo. Amén. ¿Estamos claros? Para que pudiera dirigir de manera correcta al pueblo. Saúl recibió poder. ¿Qué pasó cuando Saúl recibió poder? Se corrompió. ¿Usted ha escuchado la frase que dice Abraham Lincoln? ¿Quiere saber el carácter de un hombre? Dale poder y autoridad. Lo que pasa es que aquí venimos con la otra parte. Pastor, pero si Dios sabía que Saúl iba a hacer eso, ¿para qué lo nombró como rey?
Y ahí es que vienen los que no tienen respuesta y dicen, no, es que Dios nos nombró conforme al corazón del pueblo. Usted está mal. Saúl se corrompió porque simplemente permitió que el poder lo corrompiera. Pero Dios lo capacitó para que tuviera eso. Cuando tú pecas y le fallas a Dios es porque tú decidiste fallar, no porque Dios te tiró. Yo creo que la mayor instrucción que Dios nos manda es lo que le dijo Samuel a Saúl. Dios lo que demanda es obediencia. Y obediencia es una muestra de gratitud. ¿Usted ha escuchado el chiste que yo he hecho? Que luego se lo digo en forma de broma. Que el hermano segundo viene y me regala un Ferrari. Y me entrega la llave, pastor. Este regalo es mío para usted. Yo digo, segundo, eso es muy valioso para yo recibirlo. Permíteme darte algo a cambio. Porque ¿cómo va a ser que tú me des un carro de casi $250,000 y yo no te dé nada? Entonces saco mi cartera y le doy $5 a segundo. Voy a la panadería en mi carro nuevo y ando y digo, rayo pastor, qué carrazo, sí. Segundo y yo lo compramos. Por eso, pero realmente segundo y yo lo compramos. No, $5 no vale ni tan siquiera un cuarto de tanque de ese carro, ni el mantenimiento de ese carro vale $5. En cambio, las certificados son como $4,000. Imagínese usted. Pero ¿qué significa eso? Que soy una persona que no soy agradecida. Que cuando alguien me da algo, no quiero quedarle debiendo nada. Así que tengo que buscar la manera de cómo pagarle el favor que me hizo. Así era Saúl. Esa era la naturaleza de Saúl. Pero a pesar de todo eso, Dios lo capacitó para que tuviera éxito. Pero su naturaleza salió a la luz. Y se convirtió en el primer opresor de Israel. Y empezó a tomar los errores que tomó. Entonces, vamos a notar que el pueblo de Israel pierde totalmente su norte, regresa al camino, pierde su norte, regresa al camino, pierde su norte, regresa al camino. ¿Y quién siempre está sufriendo? El pueblo. El pueblo es atropellado. El pueblo sufre. Y mire lo que dice: explotaste a las ovejas. Recuerde que usted no. Por eso le he explicado que el libro se lee en todo su contexto. Dios viene desde hace tiempo diciéndole al pueblo: tú atropellas a tu semejante, tú cobras impuestos de más, tú abusas del necesitado, tú matas a la luz pública, tú violas a las vírgenes. Le está hablando a los líderes, y a los líderes religiosos, y a los líderes políticos. Le están reclamando a ellos. Amén. En esa cosmovisión de que en el Antiguo Testamento quien nombraba al rey lo hacía Dios, Pedro sigue con esa cosmovisión. Y Pedro, que es judío, siente y considera que los reyes son colocados por Dios. Sin embargo, Pedro se le olvida que en Ezequiel Dios le dice a Ezequiel: se acabó la monarquía de Israel, no más reyes, no nombro más reyes, se acabó. ¿Qué hace Jesucristo? Establece su propio reino, su propio gobierno. ¿Qué han hecho los hombres? Han construido su propio gobierno y su propia estructura. Así que usted tiene la estructura celestial, el gobierno celestial, paralela con el gobierno. A los que están viendo, perdóname, luego yo lo amarro. Los que están aquí, pues disfrutamos esto y usted entonces lo disfruta después. Yo dije el domingo que el que no llegara. Bueno, dame entonces el teléfono a Maril, pues lo voy a grabar local y luego entonces yo lo edito. Bueno, hermano, a lo que vinimos. Por tal razón, como muy bien decíamos, que el pastor es el ungido. Esa visión de ungido, ¿de dónde sale?
Ungido. ¿Quiénes eran los ungidos? En el Antiguo Testamento. El rey. Cristo ungió a sus discípulos. Cristo ungió a sus discípulos. No lo registra en ningún lugar. ¿A quién fue que ungieron? A él, que le ungieron los pies. ¿Preparándolo para qué? Para su muerte. ¿De qué fueron llenos los discípulos? Del Espíritu Santo. ¿Pero fueron solamente los discípulos? ¿O los 120 que estaban en el aposento alto? ¿Y esa llenura del Espíritu Santo para quién fue? Para toda la iglesia. Para que pudieran llevar a cabo la función que Dios les estaba encomendando, que era ir a toda criatura. En el libro de los Hechos, ¿qué vemos en el libro de los Hechos? Vemos que se está ejerciendo un cuidado entre los hermanos de la iglesia. Cada cual se protegía a sí mismo. Nadie tenía nada de nadie, todo era de todo el mundo. Los hermanos daban su vida los unos por los otros. Nadie buscaba su propio bienestar, nadie buscaba su propio interés. Aplique por favor eso hoy en día. Desde la pastoral. Dios le está hablando a la pastoral que ahora está listo, yo creo que se goce. Pero ahora eso se transfiere a toda la iglesia. Siempre miramos al líder pastoral cuando un pastor falla y cuando usted falla. ¿Dónde usted queda? No, porque el pastor es el pastor, yo soy yo. No, perdón. Nos toca a todos. Porque aquí sí le está hablando al rey de Israel. ¿Cierto o falso? ¿Y qué tú leíste hace un momentito en Pedro 2:9? ¿Somos qué? ¿Y trabajamos para quién? Te voy a decir lo que dice la lenguaje actual. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del rey. ¿Al servicio de quién? No que el rey trabaja para ti. Amén. Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien la maravilla que Dios ha hecho. ¿A quién le está hablando? ¿Y quiénes son los representantes del rey? ¿Y quiénes son los pastores que Dios le está pidiendo cuenta ahora? ¿A los líderes o a la grey? ¿Cuántos hermanos se atropellan entre ellos? ¿Cuántos hermanos tienen negocio y atropellan al hermanito de la iglesia que va a trabajar con él? No le pagan lo justo, no le pagan lo correcto, los engañan. ¿Verdad? Yo tengo familiares que están en la página, pero yo tenía muchos familiares que tenían negocio y el seguro social no se lo pagaban a los empleados, pero sí se lo cobraban. Eso no es robar. Pero tienen posición en las iglesias, son ancianos en las iglesias. Federal, eso es robar, eso es penalizable. El hermano que le pasó eso, pero el hermano fue que llegó a un acuerdo con uno de los empleados, entonces por debajo de la mesa, él le pidió que no se lo pagara. Después con el tiempo, el empleado lo dejó. Claro, que es ilegal, lo que es ilegal es ilegal. Y usted como cristiano, primero se va a atropellar y sacar ventaja de la necesidad del hermano. Y eso nos toca a todos. ¿Cuántos hermanos se destruyen hablándose mal entre unos y otros? Entran en conflicto y no se pueden perdonar. Pero citan los salmos. Porque Dios traerá a mis pies a mis enemigos. ¿Usted sabe quiénes hacen eso? Los santeros. Los santeros invocan los salmos. Y le piden a los santos que intercedan por ti en contra del que te está haciendo la vida cuadrita.
aplicando la Biblia de manera distorsionada. El santero usa la Biblia, porque el santero fue educado por la Iglesia Católica. No, porque de África aguantan los caballos, porque África fue cristiana por mucho tiempo, en Etiopía. Toda esa zona del norte de África, todos esos fueron cristianos. Egipto, Alejandría, que fueron conquistados por los griegos. Luego los cristianos empiezan a predicar y todo el evangelio se esparce por todo ese lugar. Lo que pasa es que luego hay un sincretismo entre los africanos del sur, que son los que empiezan a venir a las Américas y tienen una resistencia en contra de la Iglesia Católica porque los trajo a la cañón esclavo para acá. Porque tú naciste siendo esclavo, pues tú morirás siendo esclavo porque es la voluntad de Dios. Amén. Esa es la historia. Yo no me la estoy inventando, los libros están ahí. Vean. Y los esclavos lo que hicieron fue que en contra de la Iglesia Católica, que los obligaban a coger misa, tomaron los santos de la Iglesia Católica e hicieron sus propios rituales paralelos al de la Iglesia Católica, pero invocando ciertas costumbres que ellos tenían de los muertos. ¿Quiénes fueron los que intercedían por los muertos? Desde el principio, Egipto. Y luego todas estas tribus del norte tenían tradiciones del mismo imperio romano para purificar a los muertos y había que consagrar a los muertos para la vida eterna. Así que la Iglesia Católica coge parte de la tradición egipcia, la mezcla y hace unos cultos para los muertos. Hoy en día la Iglesia Católica celebra el culto de los muertos en México. Y hay toda una estructura de cómo los espíritus vienen a visitar a sus familiares aquí en la tierra. ¿Y qué hacen los santeros y los espiritistas? Eso mismo. ¿De dónde lo sacaron? Pero eso son cosas satánicas, pastor. Bueno, yo no voy a decir que no. Claro que sí. Pero satánico no es solamente eso. Satánico es tú también destruir a tu hermano y dividir la iglesia. Porque cuando yo le hago daño a mi hermano, le estoy así, como yo lo he dicho, cuando usted le hace daño a su hermano, usted le hace daño a Cristo. Somos su cuerpo. Y claramente Ezequiel nos dice que si uno de nosotros ha tropezado y ha entrado en error, ¿a quién nos toca a nosotros? Buscarlo. ¿Qué más dice? Que porque nosotros no lo estamos educando de manera correcta, el enemigo los está destruyendo. ¿A quién le está echando la culpa? ¿A aquel que se cayó o a la iglesia? Hoy en día las iglesias realmente están enfocadas en educar a la grey de manera correcta. Esas son las iglesias más vacías que hay. La gente quiere la unción, la llenura del Espíritu Santo. Y hemos interpretado la unción y llenura del Espíritu Santo, danzar, brincar, gritar y llorar. Eso es la llenura del Espíritu Santo. ¿Ah? Y que cuando yo te ponga las manos te caigas al piso, porque estoy lleno de la unción de Dios. Y a la que te toque vas para el piso. Eso es lo que el texto dice. No, pero es que el profeta Elías, cuando venía malinterpretando lo que está representando Elías. ¿Cuántas personas se cayeron a los pies de Jesús, Dios encarnado? ¿Quién tenía más poder, Dios o Elías? Dios. ¿Quién manifestó más gracia y amor, Dios o Elías? Y los que fueron llenos en el aposento alto del Espíritu Santo, ¿qué salieron haciendo de allí? Danzando, predicando. Así que la llenura del Espíritu Santo es para erradicar las cosas que hay en ti que te llenan de temor, que te desenfocan de la vida, te dan seguridad en ti mismo. Yo lo he explicado. Una de las cosas que la fe nos responde son tres cosas. ¿De dónde tú provienes? ¿Para qué tú estás en la tierra? ¿Y cuál es tu destino final? Que es la vida eterna con Cristo. Esto no se acaba aquí.
Dios te dio la vida, Dios te creó. Y te creó para que disfrutes su creación. Y en ese disfrute de su creación está el cuidado de aquellos que Dios creó junto conmigo. Yo publiqué hoy en la página un pensamiento de un escritor chino, Jin Long, que hace una crítica sobre la sociedad individualista, altruista moderna, que se enfoca en la autorrealización. Yo lo enfoco en la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? Que yo me enfoco en yo alcanzar mi alegría, yo me enfoco en alcanzar mi éxito y voy a hacer todo lo posible para que tú te mantengas estancado y tú no crezcas. Por eso lo mismo que hacemos en la iglesia, Marilyn. Yo soy el ungido, yo soy el que tiene el poder. Y cuando yo predico, la gente llora. A mí es que Dios usa. ¿Dónde usted encaja eso dentro del mensaje que Cristo dijo? No se haga así entre ustedes, sino que todos sean uno. No se enseñoree uno de los otros. Todos son iguales. Todos son iguales. Eso lo iba a traer, que, o sea, aparte de lo que tú explicas, que Cristo usó ese término así, que nosotros no sea así, sino que el más mayor sea el más pequeño, el que crea ser más, que sea Que sirva. Entonces, pues, como cuando yo le expliqué, ¿te acuerdas? Cuando fui al inicio de lo de la carrera de capellanía, el que estaba dando la clase dice, hay un don que va a decir, todo el mundo quiere hablar en lengua, todo el mundo quiere interpretarla, todo el mundo quiere, pero hay un don que es el más, y es el don de servir. Ese nadie lo pide, el don de servir. El de servir y el de ser mártir, ese nadie lo pide. Nadie lo pide, todo el mundo quiere esto, lo La otro. lengua, danzar, profetizar. Casi en el aire, por ahí para allá, pero servir, ahí se enferma, ¿entiendes? Y claro, ¿sabes? Y yo les pido disculpas. Pero Cristo concentró su ministerio en hablar lengua o en servir. En servir. No, para nada. No me malinterprete, yo no estoy en contra de las lenguas. Si Dios le ha dado a usted el don de las lenguas, disfrútalo. Gócese. Es una experiencia espectacular. Disfrútese. Pero no se crea por eso superior a nadie. Tenemos que tener la coraza para predicar la palabra. Diga, bueno. Sí, es que es una pregunta basada en lo que acabo de decir. Si todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, ¿dónde quedan los 5 ministerios que se hablan, que se enseñan? Son funciones. Sí, son funciones. Pero todos somos iguales. Todos estamos para, yo lo dije hace un momentito, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos diferentes funciones, pero somos iguales. Pero dentro de esas funciones, se reconocen esas como más, ¿verdad? Que son las que sobresalen y por eso cada congregación tiene su pastor. De acuerdo, pero no hay contradicción. Pero el pastor no puede sentirse superior a nadie. Mire, les digo algo. La iglesia bautista considera que un ujier no puede ser pastor. Porque usted es ujier, no puede ser pastor. ¿Por qué no? ¿Por qué el ujier no puede ser pastor? ¿Cuál es la función primaria del pastor? No es servir. ¿Y qué hace el ujier? Servir. Lo que pasa es que el pastor sirve de una manera diferente. Sí, hay unas responsabilidades, estamos claros. Entonces, sigo en la línea. Ajá. Porque si es así, porque entonces, en el caso de esta congregación y en el caso personal suyo, ¿usted permitiría que cualquier persona de domingo predique? No, ya estamos en otra línea. Tenemos cierto cuidado para la predicación. Sí, no, es diferente. O sea, me explico. Por eso digo que ahora, de la iglesia, Dios capacita a un líder y a mí me toca como líder desarrollarlo. Prepararlo en la responsabilidad de la predicación y que haga lo correcto. Ahora, si yo por ser líder, que aquí es que viene,
Una cosa es la función. Edwin fue policía, ¿verdad? ¿Fuiste policía? Trabajaste, pero fuiste civil. Pero tú dabas un servicio. Pero dentro de ese servicio había un rango y hay unos niveles de responsabilidad. Pero todo está enfocado en servir al pueblo de Puerto Rico. Y se hace un compromiso de servir. ¿Tú le sirves al capitán o al pueblo de Puerto Rico? Le servía. A la policía. Comunicaciones. Pero dentro de ayudar a la policía, ¿para quién tú trabajabas? Para el pueblo. Para el pueblo. Te comprendo, pero tú vas asistiendo al policía, pero tú asistes al policía que va directamente al pueblo. Tú no eres superior al policía, ni el policía era superior a ti. Los dos trabajaban en equipo para servir a quién? Al pueblo. Lo que yo quiero decir es que dentro del cuerpo de Cristo, cada cual tiene su función y tiene su responsabilidad. Pero, ¿cuál es el problema? Que hemos colocado al pastor como, no, el pastor está allá. No, es que el pastor también sirve a la comunidad y debe de ser parte de la comunidad. Hay un libro que se llama Pastor con olor a ovejas, que critica cómo los líderes pastorales se han creído gobernadores y reyes y se colocan por encima de la grey y son inaccesibles e intocables por la grey. Tener acceso a él. ¿Qué es eso? No. El pastor tiene su responsabilidad. Tiene un cuidado de la grey. Ahora, ¿quién es el pastor de su casa? Cada uno de nosotros. ¿Quién es el? El sacerdocio de la casa recae sobre el varón. Si no está el varón o el varón no está enfocado, recae sobre la mujer. Entonces, ¿quién manda en esa casa? Usted. La responsabilidad de lo que pasa en su casa, ¿de quién es? De usted. ¿Y usted, pastor? No, yo a usted le asisto. Estoy para ayudarlo. Yo estoy para capacitarlo, para que usted en su casa sea consagrada para Cristo. Pero usted tiene una función y un trabajo que hacer. Ahora, que el culto no empieza hasta que el pastor no llegue. ¿Por qué? Y si el pastor no llega, pues el culto tiene que continuar. De aquí llegamos a adorar al Señor. No sé si me expliqué, Wanda. Porque la pregunta es excelente, porque hay personas que quizás cuando vean esto se les va a volar la cabeza. Pero es que el pastor está para servir. Yo no soy superior a nadie. El mismo respeto que merece el ujier, merece el pastor. Lo estoy poniendo al revés. El mismo respeto que merece el pastor, merece el ujier. Merece el anciano y el que limpia la iglesia. Todos merecemos el mismo respeto. Estamos de acuerdo, pero ahí entre Ezequiel 34. Gracias, Edwin. Ahí entre Ezequiel 34. Ahí entre Ezequiel 34. Dios le está diciendo a los pastores, ustedes están explotando a la grey. Y ustedes se están explotando entre ustedes mismos. Pero si Cristo viene, nos vamos. No sé para dónde se va, pero nos vamos. ¿Cuántos pastores caen ahí? Yo no sé, usted analícese, yo me analizo todos los días. Yo no quiero caer ahí. Y la iglesia sabe que yo soy accesible a todo el mundo. Y a mí me fascina cuando la gente no está de acuerdo conmigo. Y siempre digo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo me impongo mi manera de pensar. Y si usted discrepa de mí, chévere, pues. ¿Qué es lo bueno de la fe? Que podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y nos seguimos amando. Y yo te voy a respetar. Porque el amor de Dios está por encima de todo eso. Es verdad, ¿sabes? Mientras él nos va capacitando en el proceso, nosotros vamos enseñando también a otros. Y ¿sabes? Tenemos, ¿sabes? Eso sí, para estar siempre va a haber un respeto y porque hasta no te quedas, tú sabiendo y ya preparado, te va a dar siempre sobre cosas que te van dirigiendo a través del Espíritu. Pero tú siempre, en tu vida diaria vas a enseñar. Vas a ser un maestro, vas a ser un predicador,
y hacer discípulos. Entonces, mira lo que dice Juan. El pastor asalariado. ¿Cuántos pastores tenemos en la iglesia que están pendientes a su sueldo? Que yo lo he dicho aquí, ¿se acuerdan que lo he mencionado otras veces? Que tienen miedo que la iglesia se va vaciando, entonces van cambiando el mensaje. Cambiamos la teología por libros de inspiración, de liderazgo, de motivarte, y caemos en lo mismo que dice Chinglón. Estamos enfocando a la gente no a vivir, sino a existir. Y viven una vida sin propósito dentro de la iglesia. ¿Recuerdan cuando yo les decía aquí a ustedes cómo ese libro de Rick Warren hizo el récord de venta y la mayoría que lo compraron fueron los cristianos? ¿Tú lo compraste también? Para que veas. Tienes tiempo para arrepentirte. Toda la iglesia lo compró. Gracias. Una vida con propósito. Tenemos que leer un libro fuera de la Biblia. ¿Por qué? Porque es culpa de los pastores. Porque no acabamos de entender que el propósito de nuestra vida, Cristo no lo explica. Pero como no lo ven, porque no se preparan. Es más fácil leer un librito en mi casa que chuparme 5 años en el seminario rompiéndome la cabeza allí. O venir los martes. Me tienen que pagar alguito. Eso yo lo voy a editar. Pero no está mal que los pastores reciban su salario. No, de El acuerdo. problema es la interpretación que le dan a eso. Eso es correcto. Yo no puedo estar en la posición por el salario. Yo estoy en la posición por el llamado y la responsabilidad que Dios me ha dado. Y la Lo que bendición. pasa es, pastor, que hoy en día Y la bendición de servir. las Prosigue. cosas los mensajes se están llevando de una manera y la gente que está acá los recibe, literal como lo escucha allá, y a veces hay tantas situaciones en la iglesia. De acuerdo. De acuerdo, pero por eso yo siempre digo que los estudios bíblicos son excelentes. Porque yo no puedo decirme, no, cada vez que yo predico la gente entiende, que no necesariamente. Por eso yo creo estos escenarios para que algo que yo prediqué, mire pastor, que usted se refirió cuando dijo tal cosa el domingo. O le digo, mire, volví a escuchar la predicación con calma y si usted tiene duda, pues me pregunta. A eso que, por eso cuando Anthony en forma de broma dice, mañana explotan en el teléfono al pastor, pues antes que yo lo llame. Para hacer preguntas. A eso que, porque debe de crearse ese escenario, porque mi responsabilidad como pastor es educarlo a ustedes de manera correcta. Porque como yo lo he dicho, y cito a Sunshine Logroño, pensamiento defectuoso, vocabulario defectuoso. Y yo lo he añadido, vida cristiana mal educada dará como resultado malo cristiano. Sencillo. Entonces, muchos líderes, mire yo, se lo soy bien sincero, yo no escucho predicaciones. No puedo escucharlas. Porque me da una calcomiña desde que yo escucho eso. Y este tipo se está enfocando en la autorrealización. Lo elimino. Pero la gente está, mire, eso de estar predicando con el escenario apagado es para tratar de crear una experiencia esotérica. Espiritismo. Un encuentro con algo más allá. Con algo sobrenatural. Pues entonces cuando tú entras en esa oscuridad y ves ese altar blanco, Dios te va a hablar. Para. Como dice Ron DMC, perdóname. Dios me habla a través de su palabra. Pero es su palabra la luz, no tú que estás ahí, tú eres un instrumento. No, pero el pastor entra aparte, porque nadie lo puede tocar, porque si no se contamina. Lo que quiero decir es que en esa oscuridad, si tú eres luz, es para que sea. Por eso es lo que quieren proyectar, porque eso es una barracidad, Edwin. Eso está mal. ¿Quién es luz en la iglesia? La iglesia. ¿A quién Cristo le dijo que era luz? ¿A Pedro? ¿A quién se lo dijo? Ustedes son luz. Nadie prende una lámpara y la pone debajo de la mesa. Yo no te puse debajo de la mesa, te puse encima de la mesa. ¿Qué distinguió a los primeros cristianos? Que eran uno. El amor
se empezó a manifestar en los seres humanos por primera vez. ¿Usted escuchó eso? El Espíritu Santo hizo que el amor ágape se manifestara en los seres humanos por primera vez. Eso nunca había ocurrido, ni en el pueblo de Israel. ¿Usted sabe lo que es el amor ágape? ¿Verdad? Amar sin esperar nada a cambio. Incondicionalmente. No importa quién, te amo sin que tú me des nada a cambio. Me rehúso a que tú me des algo a cambio por yo ayudarte. ¿Estamos viviendo así? Le pregunto yo a ustedes. La iglesia está viviendo así. Los líderes de la iglesia están viviendo así. Los adoradores de la iglesia están viviendo así. Aquellos que hacen conciertos, que se meten al bolsillo $1 millón, cogen ese millón para ayudar a los pobres y a los necesitados. Y cogen un chispitito para vivir. Y no van a iglesias pequeñas. Y van a iglesias donde la membresía le puede pagar lo que ellos demandan. Que por 5 canciones te quieren cobrar $1,000. Pero en las iglesias al predicador le dan $50. Pero recuerda que si Cristo viene nos vamos con Él. ¿Qué hizo? ¿Qué le está diciendo Ezequiel a Israel? Te voy a destruir. Y en el 35 sigue, pero eso lo vamos ya el otro martes. Le está diciendo a Israel, tú atropellaste a la grey. Y junto con el pastor, incluye al rey y incluye a los sacerdotes. Están todos. Así que aquí está toda la iglesia metida. Ahora, ¿por qué nos extrañan estas cosas? ¿Qué dijo Cristo en Lucas 13 y en Mateo 24? El amor de muchos se enfriará. Hace tiempo que yo no explico eso, ¿verdad? Cuando Cristo dice el amor de muchos, se refiere al amor ágape desinteresado. La gente no amará como yo amo. Dejarán de creer en mí y de buscarme. Amén. ¿A quién le está hablando ahí? ¿A los impíos? A la iglesia. La iglesia ha dejado de amar como Dios ama. Usted ubíquese por ahí. Queremos templos grandes. Queremos Grey grande. Porque la Grey grande me da standing. La gente me tiene que escuchar. Los políticos me vienen a visitar porque tengo gente que me sigue, gente que me ve. Y yo me voy a hablar tú a tú con los políticos. Pero la Grey pequeña nadie la quiere. Perdón, Wanda. Pero es que en la Grey pequeña nadie cobra lo que cobra el pastor en la Grey grande. Entonces estamos por el sueldo por servir. ¿Por qué el pastor no puede trabajar? Perdón. Y lo que hace es echar una clase de barriga que parece que tiene 8 meses de embarazo. No, compadre. En confianza busque la mano. ¿Usted no lo ha notado? Porque dicen que eso no puede visitar la hora, pero para eso el pastor tiene la asamblea. No, eso, no, espérese, voy ahora. Cuénteme. Y usted ve que los pastores están sobrepeso. Pero cuando un hermanito se enferma, a pesar de que está recibiendo un sueldo, tiene un equipo de trabajo que lo ayuda. Y al final los que van a visitar a los enfermos, ¿quiénes son? Los ancianos y los miembros de la Grey. Y el pastor está lechoneando en su oficina. No hay otra palabra, le pido disculpas. A mí usted no me venga con eso de que un rayo me va a matar. Cuidado que no te mate a ti. Lechoneando en una oficina y con un carro que los hermanitos no pueden tener. Porque tú estás para servirme a mí. Eso no es Ezequiel 34, explotando a la Grey. No me malinterprete. ¿A quién nos toca tener cuidado de todo? A la Grey. Porque si yo no puedo asistir a un hermano, yo a veces vivo Elizabeth, va José, a veces va mi suegro, a veces va Marilyn y me apoyan. Y cuando yo salgo del trabajo, pues voy y visito al hermano. Los jueves aquí, cuando hay alguien enfermo, pues
se visita al enfermo. O sea, la iglesia hace un trabajo, pero yo tengo que hacer mi trabajo también. Cuando hay alguien que fallece, a mí me toca estar acompañando al hermano. Ahí yo no puedo enviarle un grupo de hermanos para que hagan mi trabajo. Nos cuidamos mutuamente. Pero le voy a ser bien sincero. Si yo soy el que cobro en la iglesia, el único que cobra es el pastor. ¿Sobre quién recae la responsabilidad primaria? Con la pregunta, ¿sobre quién recae la responsabilidad primaria? El que está cobrando. Pensamos como las cosas como son. Y cuando hay una amenaza que viene sobre la iglesia, ¿qué se supone que haga ese pastor? Que proteja la grey. ¿Pero qué es lo que hacen? No, la grey está bajando. Ya esta gente no puede pagar lo que yo cobro. Concilio, búscame otra iglesia que me puede pagar. O el concilio, cuando ve que la membresía va bajando, que la cosa se está poniendo fea, que ya no hay 50 miembros, vamos a aguantarle un poquito más, son 25 miembros. Ya no le pueden pagar el sueldo a pastor, hay que buscar otra iglesia. ¿Y esa iglesia qué pasó con ella? Que sobreviva como pueda. O ya no es iglesia porque no tiene la cantidad de miembros. ¿Me siguen? Y entonces el pastor se mueve y estamos como los sacerdotes que los mueven de iglesia en iglesia y no hacen un arraigo, porque como muy bien decíamos, si el pastor tiene la responsabilidad de cuidar a la grey, de amar a la grey, de educar a la grey, ¿qué sucede en ese intercambio? Hay unos lazos que nos van uniendo. Hay una convivencia que nos ayuda a madurar. Y como muy bien decía Glenda, como muy bien decía Nidia, el pastor está en el nacimiento de un niño. El pastor está en el matrimonio de un niño. Y el pastor está en el deceso de una persona, en la muerte. El pastor está en todas las etapas de la iglesia. El verdadero pastor. ¿Por qué? No, pues ustedes ya, dispara. No. Amén. Eso lo voy a hacer. El pastor entonces dejó su trabajo y sus beneficios y entonces comenzó a ser un pastor asalariado. Pero no José, se le paga a los médicos, no se le paga pero sí, pero José José en medio de la crisis, que yo sepa, no se va corriendo, siempre está ahí pendiente a la grey y da su vida por la grey, pero a eso es que me refiero. No se está, pero no está pendiente al cheque para servir. No es un asalariado. El texto no dice el que cobra, dice el que está pendiente a cobrar y ante la crisis se va. Cuando la iglesia baja, se va, se muda. O empieza a atacar a la iglesia para que se enfoquen en diezmar y la necesidad de ellos que se fastidien. A eso que me refiero. Ese es el pastor asalariado que ante la necesidad se echa a correr. Hay pastores que reciben sus ingresos y están full en la pastoral, gloria a Dios por ellos, y dan su vida por la pastoral. De hecho, hay estudios que demuestran el desgaste del pastor cuando se sobrecarga, porque la grey, y también muchas veces culpa del pastor,
que no delega, que no busque el apoyo de la Grey, y entonces quiere él llevar la Grey sobre la espalda, y la Grey lo que hace es que lo explota, porque hay mala Grey que lo destruyen, lo descalifica, a pesar de que el tipo es un fajón en la Grey. Estamos claros. Entonces, lo que usted dijo ahí ahora es importante, porque ella estaba mencionando lo que son maestros, los 5 ministerios, España. Vamos a suponer, el hermano Elizabeth, que es tremenda maestra, posiblemente ella no tiene ese llamado. ¿Lo tiene? No, ella no lo, sí, ella lo tiene. Pero un ejemplo, a ella no debería enseñar, porque ella no tiene ese... El título, la preparación, etc. No, Es importante, gracias por traer eso. El ministerio en sí, ministerio, ¿Quién nombra los ministerios? Dios lo capacita. Ok, pero ¿quién reconoce el ministerio dentro de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Y quién más? La Grey. Ustedes reconocen las habilidades entre ustedes. Y el pastor también tiene la capacidad, si Edwin tiene la capacidad para hacer esto. Y ya ahí Dios lo vio y está ahí, y Dios sabe. Y el pastor lo va preparando, lo va alineando, lo va educando. Y cuando llega el momento le dice, varón, necesito que usted me ayude en esto. No, pastor, eso no es para mí, yo no sirvo para eso. Varón, necesito que me ayude en eso. No contesté así de la baqueta. Ore. Y cuando Dios le hable, usted viene y hable conmigo. Dios le va a hablar tranquilo. Y como a mí me fascina, porque Dios habla, y cuando usted se me pone potrón así, pues yo lo dejo. Y a los 3 días viene con el rabo entre las patas. Sí, también, pastor, lo voy a ayudar. Pues porque Dios habla. Porque Dios habla. O Dios no habla, Elizabeth. Que aún así no está con los dientes de atrás. Claro que sí. Pero, me sigue. Pero, ¿quién confirma ese llamado? El Señor de la mano de la iglesia. Mire, la primera vez que a mí me dijeron que mi llamado era pastoral, no fui yo orando en una esquina. Dios usó a un señor que vendía chicharrones allí en la número 2 en el puente de Bayamón. Y me dijo, tu llamado es un llamado grande. La segunda visión. Yo me eché a correr. Y después el segundo fue Julio, un domingo que se pidió oración y yo pasé al frente a orar por él. Y lo único que hice fue abrazarlo. Y luego me dijo, tu llamado de pastor. No, Julio, por favor, me diga eso, tu llamado de pastor. No, él siempre estaba aparte. No tenía ningún ministerio. No. Luego de eso, pasaron varias cosas. Y Dios volvió a decirme lo mismo. Lo dijo como 5 veces a través de diferentes personas que no se conocían entre ellos. Y yo reacio diciendo que no. La primera vez que Ramonita me lo dijo, yo le dije, usted estaba loca, no sé qué usted está hablando, eso no es para mí. Pero Ramonito no sabía todo lo que había pasado. O sea, yo nunca quise ser pastor. ¿Pero por qué? ¿Por qué nunca quieres ser pastor? Por la responsabilidad. Y tener todos los ojos encima de ti. Y regularmente, a eso voy ahora, y regularmente, debido a mi trasfondo, no me gustaba ser juzgado y evaluado por los demás. Pero eso es un testimonio. De acuerdo. Que el pastor es juzgado por los demás. Sí, Evaluado por los demás. sí. Y a veces de manera injusta. Y a veces de manera Y su injusta. familia también. Entonces, por otro lado, está la parte de que muchas veces como pastor, el pastor tiene que sufrir solo para no sobrecaer a la grey. Porque hay veces que hay una grey que quizás no entiende la debilidad o el cansancio del pastor. Sí, claro, por eso ustedes ven, no lo han visto ahora porque Rose ahora mismo está un poquito enfermita. Pero yo de vez en cuando me voy un weekend con Rose, me desaparezco y que años predico. Y cuando estoy cansado se lo digo a la iglesia, y cuando estoy triste se lo digo a la iglesia. Y es una manera mía de canalizar.
Y le agradezco al Señor porque nuestra iglesia es bien comprensiva con eso. Y yo de esta iglesia no tengo que. Yo me siento bien pastoreado por esta iglesia. Estamos hablando de los ministerios. Ajá. Quiere decir, mi forma de opinar. Entonces, no todo el mundo puede ser pastor. No. Quiere decir, entonces, es escogido por Dios. No. Dios sabe, Ah, sí, claro, de acuerdo. Dios sabe la capacidad. Dios pone el don en cada cual. De acuerdo. Pero ¿sabes cuál es la preocupación nuestra sobre eso, Edwin? Que Dios puso la habilidad en cada uno de nosotros. Pero la iglesia quiere escoger a sus líderes conforme a ciertos criterios. Y entonces alguien viene, tú que por ejemplo puedes tener llamado pastoral, no, tu llamado es ujier. Y desde que te pusieron como ujier, te dejan ahí te mueres. Porque Dios no te preparó para eso y Dios te está preparando para otra cosa. ¿Me sigue? Porque entonces lo que nombran, mira, te voy a decir una estadística, pues, y lo siento. Porque el llamado pastoral es una convicción, no es un concilio que te nombra, es Dios que te nombra. El concilio rectifica lo que Dios ha hecho en ti. Y la Grey confirma tu llamado. ¿Cómo la Grey va a confirmar mi llamado? Porque ha visto mi madurez, ha visto mi desarrollo, ha visto mi crecimiento, cómo Dios me ha ido formando. Entonces la Grey confirma esa persona tiene llamado pastoral. No porque habla bonito, no porque estructura bien un mensaje, sino porque se le ve la pasión del pastor por el cuidado, por amar y el testimonio va acompañado del cuidado, de que su vida habla por él. ¿Me sigue? Así que sí, de acuerdo contigo, lo llama Dios, Dios lo capacita, pero a la luz del ministerio de Jesús, yo por eso no me puedo sentir mayor a ti. Todos somos llamados. Lo único que cada cual tiene una función. Mire, y les digo algo, lo que Pablo está aclarando ahí, usted que me está mirando, es exactamente eso. Pablo dice, todos estamos llamados a servir, pero cada cual tiene una función, pero todos servimos al mismo Cristo. ¿Me sigue? Aquí no hay nadie superior a nadie. Cada cual tiene una función y usted ejerce conforme a lo que Dios le dio, pero usted no es superior a nadie. ¿Cuál era el problema de Corintios? Que la gente se creía super apóstoles y atropellaba al inferior. Lo mismo que está ocurriendo en Ezequiel 34. Porque como eran super apóstoles, la gente eran inferiores a ellos. Ellos eran súper espirituales. Tan espirituales que eran superiores a Pablo y a los apóstoles. Y Pablo dice, pero ven acá. ¿Desde cuándo hay tantos apóstoles? Que yo sepa, el 12 fui yo. Y fue al final. Pablo no está matando el ministerio apostólico. Pablo lo que está diciendo es, tú estás añadiendo el apostólico y le estás añadiendo una cualidad adicional, la superfe. Tú tienes una fe, muchachos, que tú estás a la diestra del Padre. ¿Me sigue? Porque se creían superiores a los demás. Y eso es un error. Poco los escogidos. Y cuando los 70 fueron a predicar, que ungieron, que levantaron muertos, que hicieron esto, que hicieron lo otro, cuando vinieron a Cristo, ¿cómo llegaron? Unidos más que nunca. Llegaron unidos más que nunca, o cada cual alando la salina para su brasa. ¿Qué le dijo Cristo? Procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Me sigue? Sí, de acuerdo, quizás no me explique bien. Cada cual tiene una función en el cuerpo, pero nadie es superior a nadie. Y el que llama es el Señor, y el que capacita es el Señor. Ahora, ¿qué el Señor va a usar para capacitar el aire? Su pueblo, la misma iglesia. Y lógico, aquel que aspira un poco más, bueno, yo me voy a preparar bien para servir al Señor. Pastor, yo quiero ir al seminario. Pues claro. La primera vez que yo iba a ir al seminario me dijeron que yo iba a salir de ahí siendo un ateo. No les miento. Que yo iba a salir siendo de allí un ateo. Y un loco. Le pido disculpas, pero hoy amo al Señor más que nunca. Y no hay quien me aparte de su palabra. Tengo buenos predicadores que los amo, que los quiero, pero ninguno de ellos está por encima de la palabra. Tengo un montón de libros que me ayudan a entender mejor esta palabra.
Y la palabra es el centro de mi vida. Y en los momentos de crisis la palabra de Dios me da aliento. Y hay días que estoy desenfocado y viene un texto dirigido a mi corazón, lo puedo entender, wow, gracias. Y cuando estoy por ir por una dirección incorrecta, también el Señor me envía el guanetazo. Papá, está mal, por ahí no es. Es por acá. Te estás desviando. Por ahí no es. No me justifica como hacían los reyes de Israel, que se justificaban porque tenían profetas a su servicio. ¿Me escuchó? Habían profetas al servicio del rey, que profetizaban solamente para el rey. El oráculo era para el rey. ¿Por qué usted se ríe, Elisa? ¿Cuántos pastores hay así? Que las profecías son todas para ellos. Para ellos. Para ellos. Bueno, ¿verdad? Yo sé que le está buscando al Señor y espero que lo haga en una casa, un lugar de fe donde pueda crecer. Pero Farruko en su concierto llevó un tipo allí que empezó a hablar un montón de barracidades sobre él. Y él empezó a llorar y se tiró al piso y dijo, eso son barracidades. Barracidades. Como si él fuera único, especial. Y a los seres humanos, principalmente a los cristianos, les gusta eso. Ser único, ser especial. Que tú eres especial, tú eres único. Después de ti no vendrá otro. Dios te hizo único. Ya se acabó. Aprende a valorarte y amarte como Dios te hizo. Y entiende el propósito de Dios en tu vida. Que lo vas a ver en su palabra y en tu vida diaria. Pero no, toda la profecía, yo te voy a llevar a las naciones, yo te voy a llevar al reino, yo te voy a poner a los pies a Puerto Rico. Y tú serás mi atalaya ante las naciones. ¿Tú no has escuchado eso? Ustedes se ríen. Sé que lo estoy diciendo de manera sarcástica. Porque si lo hago en serio, usted no lo va a tomar. No lo va a averiguar. Porque empiezan a gritar también. Empiezan a gritar. Y después hablan en lengua también. Entonces dice, ya, Dios habló. La palabra de un hombre está por encima de la palabra de Dios. Dios ha dado una profecía adicional fuera de su palabra. O toda profecía está sujeta a la palabra de Dios. ¿Qué dijo Pedro? Porque ninguna profecía fue dada a nadie en particular. Nadie tiene una interpretación peculiar de la palabra. Pedro no está hablando al aire libre. Pedro le está hablando a aquellos que están empezando a seguir a Cristo y dicen que tienen una unción única para interpretar el texto. Y lo que están buscando es el crédito y el reconocimiento, porque mire, volvemos al texto ahora. Dice, pastor, se apartó del texto. No, porque la mayoría de estos líderes, ¿qué es lo que hacen con el pueblo? Manipularlos y enriquecerse de la ignorancia del pueblo. Dígame, con esa cerrada. Y yo me pregunto, estas iglesias que están bajo estos pastores, que como dice la palabra, hoy en día hay montones de congregaciones así. Sí. Estas personas que están allí, estas ovejas que están dentro de... Están liquidadas. Están liquidadas. Están liquidadas. Pastor, me caigan a pedra. ¿Por qué están liquidadas? Para eso el Señor no tengo la palabra. ¿Para qué está la Biblia, Wanda? Para discernirla. ¿Y qué más? Y el Espíritu Santo, ok. Aquí no hemos hablado que el Espíritu Santo habla. ¿Tú me quieres decir a mí que esas vidas que están ahí siendo sometidas por el mal ejemplo de estos líderes y la mala educación, el Espíritu Santo no les ha hablado que se muevan de ese lugar? Y sin embargo quieren quedarse ahí escuchando palabras que no les ayudan a crecer. ¿Es culpa de quién? Es culpa de ellos. Entonces, no, que por ser buena gente. Mire, y no quiero ser sarcástico, no voy a añadir voz ni nada con lo que voy a decir. Y lo voy a llevar a lo práctico y luego me pueden debatir. Hitler, y no estoy diciendo sarcástico, estoy siendo real. Cada vez que una persona iba a visitar a Hitler, Hitler era todo un caballero.
Chamberlain, cuando se bajó de aquel avión, celebrando que había logrado el acuerdo de paz y que Churchill estaba mal porque la guerra no iba, porque él había traído la paz a Inglaterra entre Alemania, dijo que no había nadie tan respetuoso, tan humilde y tan educado como Adolfo Hitler. Todo un caballero. Y es cierto, Hitler agasajaba a las personas que lo visitaban. Hitler era católico. El Führer, el líder espiritual de Alemania. No, católico. El vicario de la iglesia romana estaba allí y Hitler iba y él era parte de la estructura católica en Alemania. Y en su libro Mi lucha lo que él está resaltando son los morales. Por eso la iglesia católica lo apoyó y Karl Barth, que estaba en Alemania, por criticar el apoyo de la iglesia católica a Hitler, a Karl Barth lo sacaron, lo desterraron y lo sacaron de la universidad y lo botaron de Alemania. Y a los otros pastores igual que él que se levantaron en contra de Hitler. Esa es la historia. Entonces, no se trata de ser buena gente. Se trata de que la palabra de Dios es la fuente de mi vida. Porque hoy en día, por eso tenemos la palabra de Dios para estudiarla y escudriñarla. Y en las iglesias que no se estudia la palabra de Dios con la profundidad que amerita, de por sí, Wanda, usted tiene que salir corriendo de esa iglesia. Porque hay la gente que entonces critica a las personas que van de iglesia en iglesia porque dicen que las personas no se sienten conformes. Dependiendo de qué se refieran por las razones que esas personas están brincando de la verdad. Pero es que Eso es lo que yo iba a decir. Esa pregunta está buena. Sí, porque si yo Ahí, Yo no ahí. entiendo, Esa pregunta estamos está buena. basados en la que me está contestando. Esa pregunta está buena. La gente que entonces dice que eso no está conforme a la palabra, pero me voy a otro lado, pero entonces la gente... Pero ¿cuál es el criterio para la palabra? Sí, sí, ahí. Pero quizás muchas cosas que no se están alineando a la palabra, porque el problema que tenemos nosotros, como cristianos y entendiendo, ¿verdad? Es tanta iglesia, tanto Total. dicho pastor, tanta gente que hace lo que acabamos de discutir y lo que dice Ezequiel 34, pero en medio de eso, los que estudian o los que tienen una relación o los que conocen y se percatan y no quieren sostenerse bajo ese control, pues entonces casi siempre la gente tiende a decir, es que no se quiere someter o es que porque no quiere ser ¿Ves por partícipe. qué le extrañaba? Lo extrañaba a los dos por eso. Pero estoy hablando para que me entiendan. Estoy hablando Le basado en lo que estamos hablando aquí. Le extrañaba. A los No dos me, le voy a extrañaba. dejar porque mira, Víctor no está callado. No me castiguen así con su ausencia. No, pero Excelente. Le voy a dar un ejemplo. ¿Verdad? Yo una persona que yo amo mucho y conocí y luego vi su caída espiritual. Una vez me dijo que ella estaba en una iglesia que lo que hacían era palabra, palabra y palabra. Se cansó de palabra y se fue para otra que el Espíritu Santo se movía. Las emociones. Y luego espiritualmente estaba más seca que una vez. Entonces, tenemos que ver los dos sides. Por ejemplo, yo voy a hablar de mí para no poner a nadie. En nuestra iglesia se predica la palabra del Señor. Y yo trato de ser lo más aferrado al texto y lo llevo a lo práctico. Pero esta iglesia no tiene 1000 miembros. Y por aquí han venido muchas personas y por ahí mismo que se sientan, están un domingo y se van. ¿Qué están buscando? Entonces tenemos dos cosas. Lo que la comunidad de fe ofrece y lo que tú estás buscando para recibir. Entonces cuando esas personas han sido mal educadas o no han sido educadas, ¿puedo hacer la anécdota? Me tengo que ir. Mañana yo entro a las 6 de la mañana. Cuenta esta historia que el rey le da esta piedra o esta sortija a este siervo. Ve y verifica
multiplicas en el pueblo, ¿cuánto te dan por esa pieza? Aquel le dijo 5 pesos, aquel le dijo 6, y el rey le dijo, pero no se la va a vender a nadie. Y cuando vino para atrás, cogió la pieza y se la tiró al rey en el piso. Mira, eso no sirve. Lo que están ofreciendo por eso es una porquería. Está en el problema. Al otro día le dice, ve por favor a la casa de fulano, pero no la vendas. Y pregúntale cuánto te va a ofrecer. Y fue entonces con la prenda, le dijo, mira, que el rey, ¿cuánto tú le das por eso? No sé, por eso yo pregunté a alguien y nadie dio nada por eso, es una porquería, pero él me mandó donde ti. Entonces el tipo viene, ve la perla, le dice, dile al rey que le doy todo mi negocio por la prenda. Y él se queda, por esa porquería, dile al rey que le doy todo mi negocio por esa prenda, que se lo doy ahora mismo. Y él miró el negocio estaba lleno de cosas, un valor incalculable. Y cuando regresa el rey, dice, mira rey, te conseguí un negocio espectacular. Lo que está pensando quizás los chavitos que le van a dar por la comisión. Y él le dice, no, yo no la voy a vender. Pero solamente un experto sabe lo que es una cosa de valor. Una persona no educada y no trabajada no sabe lo que es una buena educación. Te puedo dar otro ejemplo. Una vez me invitaron a predicar a una iglesia que no fue preparada a predicar, fui de vacaciones. Y cuando terminé, yo siempre le pregunto a la gente sobre la predicación. No para enaltecerme, sino para yo ver si la intención de la predicación la persona lo recibió o que la persona interpretó que Dios le habló. Ah, sí, un buen estudio bíblico. ¿Qué es la predicación? Entonces la pregunta. Un mensaje de motivación, palabras refrescantes o un mensaje de enseñanza de parte del Señor. Y es un consejo, porque la palabra del Señor es un consejo, ¿me sigue? Ahora, la gente realmente está buscando que Dios le venga a aconsejar algo, o que Dios le motive y le inspire y le dé una palabra que le refresque. Palabras refrescantes. Eso a mí me hierve cuando yo escucho eso. Porque cuando yo me imagino esa palabra refrescante, yo veo a Cristo en el Monte Carmelo predicando y la gente yéndose. Se iba uno y Pedro le dice, papá, baja el micrófono que está muy alto. A la gente no le gusta que le griten. De hecho, a mí no me gusta gritar en la predicación. Ustedes se ponen alerta. Yo trato de predicar suave, alto, pero la mayoría del mensaje es suave. No mucho. Pero tampoco estoy muy arriba y galillado, pero tampoco muy abajo porque se me duerme. ¿Y qué le dijo el maestro? ¿Te quieres ir tú también? Sí. Y él se fue y regresó. ¿Dónde voy a irse? Solamente tú tienes palabra de vida. La gente realmente quiere palabra de vida o palabra de existencia. Te pregunto a ti. Palabra de vida o palabra de existencia. La iglesia está enfocada hoy en existir o en vivir. Cuando hacen la pregunta, los cristianos están enfocados en vivir o existir. Ariste, ¿usted iba a decir algo? Le contesté su pregunta, Juan. Dígale. Supone que estemos preparados, la palabra nos prepara. ¿Quién nos prepara? La palabra. Para la segunda venida de Jesús. Amén. Eso es correcto. No para emocionarnos, sino es para estar preparados para cuando venga Jesús a buscar tu iglesia, lo que creemos en él. Claro. Y no me malinterprete. La venida del Señor es una inspiración. Yo predico a veces con un mensaje de inspiración porque, contrale, como yo decía el martes pasado y el mismo domingo, un mensaje de inspiración, porque hay veces que la palabra nos inspira a ser mejores cristianos, a parecernos más a Jesús. Y cuando hacemos las cosas bien, Dios nos bendice, Dios nos prospera. Como muy bien leía José. Claro que sí, yo creo en la prosperidad material, creo en la prosperidad espiritual, creo en que el cristiano tiene que disfrutar la vida. A mí me molesta cuando yo tengo gente retirada que quiere estar en una casa acumulando libras. Disfrute a su mujer, olvídese de los niños. Ya usted no tiene nieto ni hijo, coja su fin de semana y váyase a pasear. A veces yo veo a Héctor que está a veces, nos mete la cabra a veces que está intentando la libertad y está aquí ahora.
pero estuvo en el Teatro de la Libertad, estuvo allá. Entonces, a cada rato lo veo que se va de gira con lo, como le dicen los muchachos, y una égida que tiene, pero se va por ahí de gira a trobar. Y yo, contrario, y esto él lo sabe, hermano, yo lo aplaudo. Que usted me diga un domingo, pastor, este domingo no venga, porque me voy con mi señora para tal, chocho, a ver si vete. De viaje, espero, sí, pero va a ser, le voy a decir a la Mari que me envíe fotos, tú no. Exacto, y que no pase venga, que ay, esto tiene dólares en la plaza. ¿Qué les quiero decir? Que Cristo nos enseña a disfrutar la vida y a través de su palabra disfrutamos la vida. Entonces, cuando yo disfruto la vida, pasa que no puedo hacer lo que yo criticaba ahorita. Yo disfruto la vida porque soy feliz. No, yo disfruto la vida porque Cristo me ha enseñado a disfrutar la vida. Entonces, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría. Cuando aquel que no tiene a Cristo me ve, dice, contrario, porque esta persona es tan feliz. Y no importa el momento de crisis, siempre soy el mismo. Y cuando estoy molesto, estoy molesto. Y cuando estoy feliz, estoy feliz. No estoy renegando la vida, no estoy maldiciendo a nadie, no estoy hablando mal de nadie, no me estoy quejando de todo en la vida. Soy feliz y alegre con lo que tengo. No estoy contento cuando las cosas salen como yo quiero, porque aun cuando no salgan como yo quiero, estoy agradecido del Señor. Porque disfruto la vida. ¿Cuántos cristianos predican con su propia vida? Pero queremos imponerle cosas a los demás para que la gente cambie. Pero no cambia. Entonces estás reflejando el defecto de los demás en ti. Lo que tú le estás exigiendo a ellos, lo que tú no puedes dar. ¿Saben quiénes hacían eso? Los fariseos. ¿Qué Cristo le dijo? Oye, fariseo, lo estás haciendo excelente. Así mismo es. ¿Eso lo dijo Cristo? Nosotros somos hipócritas. Tantas normas para la gente que ni ustedes mismos siguen. Oye, deja que la gente viva y disfrute. ¿Qué hacía Cristo con la vida? Cristo andaba siempre sufriendo y quejándose. Ay, Dios mío, en este cuerpo, yo mismo, ayúdame a salir de este cuerpo. Ay, Dios mío, esto es una miseria estar en este mundo. Este mundo, el pecado se lo está comiendo. Ay, Dios mismo, porque él es Dios. No puede decir, ay, Dios mío, porque él es el mismo. Cristo, ¿usted escucha algún texto Cristo quejándose? El único momento donde se quejó fue cuando sus hermanos lo dejaron solo. Y en la cruz del Calvario, y cuando el pecado vino sobre él en Getsemaní. Y aún así se llenó de valentía y lo asimiló. Y en la cruz soportó como un buen caballero, como un guerrero que es nuestro Dios. Eso él hizo por nosotros. Y lo hizo por amor. El amor lo llevó a aguantar en esa cruz. El amor. Eso no es lo que el mundo necesita. Amén. ¿Me sigue? Pero con mi iglesia, eso es lo que estamos haciendo. Eso nadie tiene. Estamos ready ya, ¿verdad? No más preguntas. Edwin, Wanda, no vuelvan a faltar. Voy a orar para que le den un catajo si faltan. Gracias. La palabra, de hecho, don José, la primera vez que yo escuché eso, me lo dijo mi bisabuelo. La palabra de Dios es para contender. ¿Y sabe usted quién dice eso? Pedro. ¿Usted sabe quién dice eso? Pedro. ¿Sabe quién dice eso? Pedro. ¿Se acuerda quién era Pedro, verdad? Que peleaba hasta con la sombra. Y Pedro ahora dice, la palabra de Dios no se hizo para contender. ¿Qué te dice eso a ti? Que Pedro fue un hombre ¿qué? Transformado. Así que toda persona que viene a la iglesia debe de permitir que el Espíritu Santo lo transforme. Ahora, las personas en la iglesia están promoviendo eso. Los predicadores, la comunidad de fe, promueve eso. Cuando una persona entra a la iglesia, se siente amada y recibida por esa iglesia, como si siempre estuviera allí. Las iglesias promovemos eso. La respuesta es no.
Así que hay veces que las personas están en iglesia por culpa de ellos, pero hay otros que están de iglesia en iglesia porque lamentablemente el perfil de iglesia que buscan es una iglesia que está desenfocada. O se proyectan como bravos, tienen un punto de trabajo. Eso en el 35 lo dice, que luego lo vamos a ver. Pero Cristo no distingue, el Señor no distingue entre cabras y ovejas.